Y ya estamos con nuestro querido Guillermo Holzman, analista internacional, para comentar varios temitas que han surgido en estos últimos días. Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Francisca? Muy buenos días, un agrado saludarte. Igualmente, oye, el gobierno comienza el mes de marzo y se viene con todo. Ya volvieron a la normalidad las actividades de la moneda, tanto las actividades que corresponden a las autoridades y también todo este movimiento político que se está generando también por esta comisión de expertos. Pero vamos a ver, comienza el mes de marzo y se retoma toda esta actividad. Si bien hubo una alza en la aprobación del gobierno, sigue siendo baja. Y la aprobación de Boric no llega a los niveles que estaban esperando. Se viene la conmemoración del 8M, posibles manifestaciones. ¿Cómo se ve todo este tema y sobre todo si existe alguna posibilidad de cambio de gabinete? A ver, Francisca, la verdad es que el presidente, digamos, empieza marzo con buenas noticias, como tú bien señalabas, en términos de que ha aumentado la aprobación en las encuestas. Y probablemente esa aprobación en las encuestas tiene que ver con el despliegue, o parte del despliegue, por lo menos, que el gobierno ha realizado en el sur del país a raíz de los incendios. Un incendios que han dejado muchos damnificados, muchos costos asociados a todo ello. De hecho, el presidente hoy día está inaugurando el año escolar en Lavapié, una de las zonas más afectadas, donde la escuela se había efectivamente quemado por estos incendios, cuya intencionalidad hoy día se está investigando. Pero el gobierno no es eso la única buena noticia, porque la verdad que pasaría a ser casi la única, si me permites, en términos de que el gobierno hoy día enfrenta el 8 de marzo, que es el día miércoles, el Día de la Mujer. Este primer día vamos a ver cómo están las manifestaciones. Carabineros y el Ministerio del Interior han señalado de que hay muchas manifestaciones ya anunciadas para toda esta semana, ¿ya? Y estas manifestaciones son particularmente de los jóvenes. Hay trabajadores también en Calama que están cortando la ruta. Hay cuestionamiento respecto al impacto positivo que tenga el despliegue militar en la frontera norte. Los atentados en el sur que han empezado nuevamente a ser parte de la agenda noticiosa y en la entrega que hace cada día los medios de comunicación. En consecuencia, es una semana que el gobierno empieza nuevamente a estar presionado por dar resultados. Y en esa perspectiva, el gobierno tiene que enfrentar los rumores, te diría yo, que de cambio de gabinete, con rumores que se instalaron en el mes de diciembre, que han ido avanzando cada uno con las distintas visiones. Recordemos que hoy día el gobierno tiene una lista que va para los consejeros constituyentes, con donde se suma el Partido Socialista y por otra parte queda el PPD, ¿no es cierto?, con el Partido Radical en otra lista. Es decir, hay una división al interior de la coalición gubernamental. Lo propio pasa en la oposición, una oposición donde la UDI, Renovación Nacional y Evópoli intentan instalar una agenda que le dé credibilidad frente a una ciudadanía que los ve divididos, un partido republicano que ya se instaló en uno de los extremos del arco político y donde el debate está muy lejos de acabar, sino que por el contrario está empezando. Hoy día lunes, entre todas las cosas que suceden, se instala, ¿no es cierto?, la comisión asesora que tendrá 3 meses para poder hacer una suerte de propuesta de borrador con las principales normas que debiera contener la Constitución. El 7 de mayo, desde esta semana hasta el 7 de mayo, vamos a tener campañas electorales porque se deben elegir 50 consejeros constituyentes que van a ser los responsables finalmente del texto final que se coloque como nueva constitución y que debería ser ratificado en el mes de diciembre con un plebiscito de salida. Es decir, tenemos entonces, en consecuencia, un gobierno que está presionado por la ciudadanía y las urgencias, y esas urgencias tienen que ver con seguridad. Segundo, urgencia que tienen que ver con la aprobación del gobierno, en términos de poder convencer de que efectivamente tienen la capacidad de seguir gobernando, donde hay mucho cuestionamiento respecto a la capacidad de esos ministros, y se espera que haya cambio en sus secretarios. A raíz de que hay 2 listas para consejeros constituyentes, se espera de que el gobierno va a tener que hacer cambios para poder darle cargos, ¿no es cierto?, a los miembros del Partido Socialista, que se integra con mayor fuerza ahora, particularmente a nivel de subsecretaría y seremía. Recordemos que los partidos políticos están ya pensando no solamente en la elección de consejeros constituyentes, sino que están pensando en la próxima elección, en el próximo año, de concejales, alcaldes y gobernadores. En consecuencia, hay también un interés de poder contar con
la estructura del Estado para poder iniciar su posicionamiento en las regiones donde quieren ir a reelección o quieren recuperar ya sea municipalidades o gobernaciones que fueron electas hace un año y medio atrás. Entonces, yo diría que acá hay un panorama donde además se va a sumar todo el debate legislativo en torno a una agenda que está marcada por la estrategia de seguridad del gobierno y todo lo que es la reforma tributaria, que esta semana va a ser muy importante para eso, y todo lo que va a hacer también la reforma de pensiones, donde al lado de todo eso tenemos el tema de las ISAPRES. Es decir, como tú ves, Francisca, hay una agenda que es bastante nutrida, pero también muy exigente para un gobierno que necesita dar un impulso fuerte en un año donde, además de todo lo anterior, se va a conmemorar durante todo el año los 50 años del golpe de Estado de septiembre del año 1973, y donde el gobierno ha desplegado un relato oficial, así lo ha llamado, y una agenda conmemorativa que no solamente se va a expresar acá en Chile, sino que también en el resto del mundo. Y eso lo que el gran temor que da, y abre un espacio para el populismo acá en Chile. Claro, sin duda es un año clave sobre la gestión del presidente Boric y su gobierno. Entendemos que no hubo una buena aprobación en el primer periodo. De hecho, hubo una baja en la desaprobación porque no se había visto en el primer año, no se vio como buena gestión y fueron como los reclamos populares, y obviamente la oposición también hizo sus comentarios al respecto. Este año clave, donde se debería ver ya con todo el gobierno a nivel de gestión, políticas públicas y temas de relevante que son la seguridad, que ya cambió. Si bien va a estar el tema constitucional sobre la mesa, parece que para los chilenos y chilenas ya no es un tema prioritario, sino que tiene que ver con la seguridad y el tema de la reactivación económica para muchas familias de nuestro país. ¿Esto va a afectar o se va a decidir, yo creo que post al 8M, si es que va a haber un cambio de gabinete? Sí, se esperaría que el cambio de gabinete fuera antes del 11 de marzo, perdón. O de lo contrario, ya el cambio de gabinete, lo más probable es que, si no pasa nada de por medio que lo obligue, sería después de la elección de consejeros constitucionales, es decir, el 8 de mayo, una vez que se sepan los resultados. No se puede negar que la elección de consejeros constitucionales se va a interpretar, se quiera o no se quiera, también como un plebiscito respecto a la gestión de gobierno y particularmente de los partidos que están en el gobierno, en las coaliciones. En consecuencia, para el gobierno es hacer un ajuste ahora que le dé mayor participación a los partidos que se han sumado a apoyar al gobierno, particularmente el Partido Socialista, ver cómo queda el PPD. Recordemos que Carolina Toá, que es la ministra del Interior, es del PPD, está muy bien evaluada, algunos pocos ministros que están bien evaluados en las encuestas, y luego viene, yo diría ya, una distribución de poder entre los partidos mucho más territorial, con vistas a poder establecer efectivamente cómo van a enfrentar estas próximas semanas. Por lo tanto, yo diría que ahí tenemos un tema. Y al lado de eso está todo el debate legislativo, que el tema de las pensiones tiene temas que no hay acuerdo al interior. Recordemos que la coalición de gobierno es minoría en el Congreso, en consecuencia, necesariamente tiene que negociar. A lo propio va a pasar con la reforma tributaria, donde la oposición tiene varios puntos que ha hecho llegar al gobierno y también indicaciones que ha hecho llegar al propio Congreso. Son discusiones que son pesadas. Está el tema de la ISAPRE, que digamos, se ve un riesgo de quiebra y un sistema de FONASA que no estaría en condiciones de poder soportar toda la exigencia de nuevas personas que se trasladen justamente a FONASA. Entonces, hay temas más bien estructurales. Está todo lo que es la reconstrucción en el sur, a todo el tema de la vivienda, damnificados, que si no se hace en términos oportunos le va a generar un problema al gobierno también. Y está los resultados que se empiezan a ver en la frontera norte. Ya hay temas que la propia ministra del Interior ha señalado en términos de que la reconducción, digamos, de los que entran irregularmente, es decir, por pasos no habilitados a Chile, y esta reconducción que devolverlo al país de donde están cruzando, en este caso Bolivia solamente recibe a los nacionales de ellos, es decir, a los bolivianos, pero no a los demás. Y eso, digamos, es una relación diplomática y una negociación diplomática que es bastante compleja, pero que además también da cuenta de que se requiere mucha mayor presencia del Estado en el norte de Chile, sin contar todo lo que es la violencia en la macrozona sur, bueno, y la violencia urbana
delincuencial que ha aumentado considerablemente con el número de homicidios. Sí, hay como una especie de blanco como ahí esperando, está como hay muchas amenazas y muchas debilidades para la gestión de este gobierno con respecto a temas que quizás no se zanjaron en su momento y que van a estar afectando seguramente en la gestión y también en la estructura que se va a venir trabajando de aquí en adelante en estos años que son claves porque son años de gestión y años muy políticos porque vienen, como dices tú, las elecciones, viene el plebiscito, después vienen las elecciones de concejales y alcaldes y alcaldesas, entonces está todo como muy delicado ahí el tema. ¿Cómo crees tú que va a manejar el gobierno esta situación? Ahora, el gobierno enfrenta, como tú bien señalas, desafíos importantes. Hoy día está tomando decisiones respecto a temas en los cuales se opuso tenazmente cuando eran oposición en el gobierno de Piñera. El gobierno de Piñera se opusieron a temas migratorios, se opusieron a temas de estrategias de seguridad, se opusieron a muchas cosas que hoy día el gobierno tiene que tomar. Y eso retarda la oportunidad y la velocidad con que se toman las decisiones y se implementan. Y eso está pasando la cuenta al gobierno. Por lo tanto, lo que se espera ahora, y de ahí la importancia del cambio de gabinete, es que pueda haber un gobierno que sea más eficiente en el manejo de los recursos del Estado, de la institucionalidad estatal, a nivel tanto nacional como regional y comunal. Son elementos que van a ser fundamentales. La ciudadanía hoy día quiere respuestas y quiere que se cumplan las expectativas. Y dentro de eso, la mayor presión es la económica. Hoy día, marzo, no solamente es para nosotros el inicio del año laboral, en cierta manera, sino que también es un mes de marzo, de aquí a abril y mayo, un mes con mucha carga económica en términos de matrículas, tributos, impuestos, patentes, etcétera, y que se va a hacer sentir. Y eso, digamos, va a llevar a que eventualmente se discuta un nuevo retiro de la AFP, pero un retiro que solamente va a beneficiar a los que les queda plata. Claro, Hay un porcentaje importante de la población que no tiene plata ya en la AFP. claro, el año pasado el escenario era otro y además, bueno, años anteriores también la gente estaba recibiendo el IFE y realmente que este año por las alzas de los precios y otros temas económicos, el bolsillo de los chilenos se ha visto afectado y obviamente que también el tema económico va a ser relevante para que la gente también sienta o perciba la gestión de este gobierno. Pasando a otro tema que tiene que ver también con la reforma previsional y la reforma tributaria, coméntanos un poquito cómo podría afectar esto ya en este año. Yo diría que la reforma tributaria tiene un impacto respecto a las percepciones en términos de cómo va a estar la economía y tiene un impacto no solamente en el equilibrio de la economía nacional, sino que también en la posibilidad de poder recibir inversión extranjera. Recordemos que Chile es un país altamente dependiente de sus exportaciones. En consecuencia, una reforma tributaria donde se discute el royalty, ahora el gobierno colocó a raíz de los incendios la idea incluso de un royalty a la madera, que si bien es cierto fue como desmentido posteriormente, ya queda la idea de que la industria forestal tiene que también tiene que entrar al debate tributario. Y esto, digamos, hay un debate además en paralelo respecto a la minería, que siempre hemos hablado del cobre, que es el sueldo de Chile. Sucede que ahora el litio, que está en manos de una empresa privada, entrega mucho más recursos al Estado que el propio Codelco. Entonces, acá hay una discusión que tiene que ver cómo queda la distribución de los tributos, digamos, dentro de los altos patrimonios o las grandes fortunas, cómo quedan los impuestos para la clase media. Y cómo quedan el tema impositivo que son generales para todos, como el tema del IVA, por ejemplo. Y recordemos que hace años atrás, en el gobierno de Fred Ruiz Tagle, el IVA, que estaba a 18%, se subió supuestamente en forma temporal un 1% para financiar una reforma educacional. Entonces, hoy día yo creo que el debate tributario esta semana va a dar bastantes luces en torno a qué es lo que se va a esperar para el resto del año. Eso pasa porque Marcel sea ministro de Hacienda, sea ratificado en el gabinete, que es un pilar fundamental en la credibilidad del gobierno en el manejo tanto macroeconómico como microeconómico, y en ese sentido esta reforma tributaria, con todas las indicaciones que se ha hecho, es un documento bastante distinto al que inicialmente ingresó el gobierno el año pasado al debate legislativo.
Entonces yo diría que para aquellas personas que están interesadas en este tipo de temas, sigan esta semana con mucha atención este debate tributario, porque se van a debatir cuestiones que tienen que ver con una serie de impuestos. No, o sea, pensemos que nuestra estructura tributaria es bastante compleja, no es fácil poder entender todo lo que está en juego, pero todo lo que se va a discutir hoy día va a marcar el ritmo de nuestra economía en el resto del año y probablemente en el resto de los 2 años, sí que se llega a aprobar. Perfecto, sí, está ahí muy álgido todo el tema y el análisis internacional, pero vamos allá al tema, vamos a Perú. Ya, crisis social en Perú. ¿Se veía venir esto después del tema de la salida de Pedro Castillo y la designación de Dina Boluarte? Las manifestaciones desde esa fecha no han parado y han habido muchos heridos y muertes, lo cual se le endosa a Dina Boluarte y esto ha generado mucha tensión en el país, en nuestro vecino país Perú. Exactamente, la crisis político-institucional que tiene Perú no se ha solucionado. Dina Boluarte, digamos, tiene el control del poder, pero ese control del poder está cuestionado por minorías intensas que han desarrollado una cantidad de protestas, digamos, legítimas, muchas de ellas, pero también con alta violencia. Este fin de semana en la localidad de Puno, estamos hablando de localidades que son cercanas a Chile, en el sur peruano, digamos, en el altiplano peruano. eh, Hubo nuevamente intercambio de disparos, tanto policías como militares dispararon, lo cual ha despertado la alerta de todo organismo de derechos humanos en términos de poder denunciar la represión. Y en virtud de esa denuncia, a principios del mes de enero se presentó una demanda contra la presidenta Dina Boluarte, donde va a tener que ir a declarar en el día de mañana martes a la fiscalía, donde ella está dispuesta a hacerlo. Ya sumamos 60 muertos, hay más de 1.300 heridos, la mitad son policías y militares, y lo que están pidiendo todos los protestantes, todo lo que está protestando, es uno, que renuncie Dina Boluarte; dos, que se cierre el Congreso; y tres, a que se llama elecciones generales durante el año 2023. Dina Boluarte ha dicho que está dispuesta a que las elecciones sean el 2024, no el 2023, y ese debate no ha sido superado. Y hay problemas concretos. No hay líder alternativo en Perú. Hay una fragmentación de los partidos políticos muy alta que hace prácticamente imposible al que haya acuerdos. Hay más de 25 partidos en Perú. Chile en todo caso tiene 20, o alrededor de 20. Hay 25 partidos. Por lo tanto, cuando tú empiezas a conversar con un partido y empiezas a tratar de sumar a los demás, llega un minuto en que es imposible, porque no hay capacidad de poder llegar a un espacio de convergencia para un acuerdo. Y estos elementos que nos está llenando de violencia a Perú, a una violencia política, ideológica, social, e incluso yo me atrevería a decir también con algunos, digamos, brotes terroristas, en definitiva, tiene al gobierno de Perú en una situación de crisis donde, más allá de su problema con México, México no reconoce a Dina Boluarte como presidenta, ya, digamos, han retirado los embajadores, las relaciones están rotas, eso afecta a la Alianza del Pacífico. Es decir, lo que está pasando en Perú hoy día, mientras no se resuelva, está marcado por la violencia, la incertidumbre político-institucional, está afectando a Bolivia, donde Evo Morales aparece también involucrado en todo esto, afecta a Chile, porque claramente mucha gente en Perú va a querer salir, y lo más probable es que lleguen a Chile. Vamos, afecta a la economía regional y los planes de desarrollo e integración económica y comercial regional, marcado por la violencia. Perú tiene, yo diría, y hay que estar muy atento a lo que sucede ahí. Eso nos dice un desarrollo. Lo que sí sabemos es que Dina Boluarte cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, cuenta con el apoyo de la policía, y se espera que se pueda finalmente, digamos, neutralizar o aplacar adecuadamente, digamos, estas protestas, y finalmente aquellos procedimientos que han sido vejatorios de los derechos humanos o de los derechos de las personas sean abordados rápidamente para poder, digamos, deslindar las respectivas responsabilidades. Y veremos qué pasa con la acusación y demanda que hay contra Dina Boluarte, que la está llevando a la Fiscalía de Perú, la misma Fiscalía que en su minuto, digamos, acusó, ¿no es cierto?, a Pedro Castillo de estar involucrado en el crimen organizado. O sea, bastante álgido, ahí están todos los temas. Ahora, ¿hay forma de llegar a algún diálogo, a un acuerdo? Porque esto es como una olla a presión que nos va a impactar a todos los países latinoamericanos en algún minuto.
Digamos, la verdad es que la posibilidad de diálogo, Dina Boluarte la ha colocado sobre la mesa, pero las condiciones que tienen las minorías que están dirigiendo estas manifestaciones, digamos, es muy radical y no permite llegar a una suerte de diálogo. En este minuto ellos están planteando derechamente, como te decía, que lo que se necesita es que cierre el Congreso, renuncie a la presidenta y se llamen a nuevas elecciones, lo cual per se necesita además una reforma constitucional. Y los actuales parlamentarios, recordemos que Perú es unicameral, son 130 parlamentarios, pero Castillo, digamos, fue votado su destitución en el Congreso peruano por 101 votos, es decir, con una mayoría aplastante. En consecuencia, hoy día el Congreso no quiere, digamos, avanzar en ninguna reforma y tiene atrapada a la presidenta Boluarte con cualquier iniciativa en ese sentido. Ni siquiera han discutido la posibilidad de adelantar las elecciones. Entonces, acá hay un tema de interés del poder por los parlamentarios, que estamos hablando ahí de una fragmentación, como señalábamos, importante en partidos políticos dentro de Perú, una Dina Boluarte que tiene que mantener la mínima gobernabilidad posible dentro de Perú, pero lo que tenemos es que las protestas no han cesado, se han aumentado, los militares ya están involucrados en mantener el orden interno, hay estado de excepción que se ha ido renovando, y esto parece ser un tema que no va a tener una fácil solución o que la posibilidad de diálogo es muy difícil para poder llegar a un espacio común que permita unos acuerdos al menos mínimos que le dé salida y termine con la violencia en Perú. Bueno, ahí vamos a estar analizando y revisando cómo va avanzando todos estos temas tan interesantes que nos traes para comentar, Guillermo. Te damos las gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Esperamos tenerte ya la próxima semana también, post 8M, que es un día importante, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que seguramente no va a estar abstensa de estas polémicas o temas de análisis profundos con respecto a temas de políticas y seguramente hay algún cambio de gabinete. Me da la sensación que va a haber un cambio de gabinete en ese ministerio. Es altamente probable que sí. El presidente hoy día tiene que hacer evaluaciones y yo tiendo a pensar de que la decisión presidencial va a ir por hacer un cambio parcial en esta oportunidad y posteriormente otro cambio mucho más profundo después del 7 de mayo. Pero lo que es cierto es que el presidente y el gobierno requieren dar señales potentes respecto a qué cosa quiere lograr y cómo lo quiere hacer y que sea creíble para la ciudadanía. El aumento de la encuesta es como se diría en términos más coloquiales, un veranito de San Juan, pero claramente no representa probablemente las tendencias que ya están instaladas dentro de una ciudadanía que desconfía de la política, del presidente, de los políticos en general. Sí, yo creo que igual, bueno, el cambio de gabinete va a ser paulatino por lo mismo, porque eso impacta mucho en la gestión del gobierno y también no da muy buena imagen el estar cambiando. Igual no ha realizado ninguna, bueno, sí realizó algunas, pero así algo contundente no ha pasado y sobre todo de carteras tan importantes no hemos tenido ninguna noticia. Así que esperemos qué pasa, nuestro querido Guillermo, y nos vemos la próxima semana. Que tengas un bendecido día lunes y una excelente semana. Muchas gracias, Francisco. Igualmente para ti, un gran abrazo y un gran cariño para todos los televidentes de TN.